Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que estáis sintonizando estos pequeños estudios. Estudios que si queremos profundizar muchísimo más, habría que seguir un curso académico. Estamos aquí para precisamente dar a entender algo de lo que la Escritura nos enseña en Hechos de los Apóstoles y, cómo no, estimularos a profundizar y a estudiar. No os quedéis solamente con lo que yo digo, por favor, no hacerlo. Buscar, escudriñar, intentar hacer aquello, vivir aquello que el Señor nos está enseñando. Sigamos, pues, en Hechos capítulo 12. Ya vimos en el capítulo anterior cómo la iglesia en Antioquía y empiezan a llamarse cristianos, cómo la visita que hacen a Jerusalén y la petición que le hacen de que ayuden a las necesidades de los hermanos de aquella congregación, de aquella iglesia, primera de todas, la iglesia de Jerusalén. Por aquel entonces, dice Hechos 12:1, echó mano el rey Herodes para hacerles daño a algunos de los que pertenecían a la congregación, a la iglesia de Jerusalén. Ya he dicho alguna que otra vez que el concepto de iglesia universal aparece después, que eran las congregaciones en particular que se llaman iglesia. Es interesante tener esto presente. Y dice, y viendo, o sea, había dado muerte por la espada a Santiago, Jacobo, el hermano de Juan. No es el hermano de Jesús, es el apóstol Santiago que es muerto por Herodes. Quien le va a sustituir después va a ser precisamente Jacobo, el hermano del Señor. Y sigue. Y viendo que esto era grato a los judíos, fijaos como Herodes es un personaje curiosísimo, vicioso como el solo, temeroso como el solo, sospechaba de todo, tenía un carácter irascible, le gustaba la buena vida y claro, tenía miedo de contradecir según qué cosas para que no le quitasen el puesto que tenía. Y aquí, claro, en el versículo 3 dice, y viendo que esto era grato a los judíos, determinó prender también a Pedro. Es decir, oye, qué bien, oye, he cogido prisionero a Santiago, le he cortado la cabeza, por muerte por la espada. Me imagino que será un corte de cabeza, no lo especifica. Y aprovecha entonces esto y apresa a Pedro. Y a Pedro no lo mata. ¿Por qué? Porque eran los días de los ácimos, la Pascua. Lo apresó, el versículo 4, y lo metió en la cárcel entregándolo a 4 piquetes de soldados, de 4 soldados cada uno, para que lo custodiaran con intención de hacerlo comparecer ante el pueblo pasada la Pascua. ¿Sabéis? ¿Os acordáis que a Jesús no querían eliminarlo antes para evitar que pasase la Pascua judía en su momento? Entonces lo que sucede es que aquí, como no es tan importante Pedro, pues dice, bueno, vamos a encarcelarlo y lo vamos a juzgar después de la Pascua y si es necesario lo mataremos después de la Pascua. Dice, Pedro pues era guardado en la cárcel, pero en la iglesia se hacía en continua oración a Dios en favor de él. Es una cosa que considero importante destacar, la oración en iglesia, la oración en congregación. Yo no sé si ellos tenían o mantenían la costumbre de que las mujeres oraban aparte de los hombres,
o una costumbre que hay hoy en día en el mundo judío, de que no se puede orar a Dios en congregación si hay menos de 10 personas. Y es una anécdota curiosa, porque cuando se reúnen 7, 8 o 9 judíos ortodoxos para orar, necesitan una persona más para formar el grupo. Y entonces son capaces de coger a alguien que sea ateo y lo meten entre ellos para formar legalmente ese bloque. Y Jesús nos dice que allí donde haya 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Jesús, nos dijo Jesús, es que Él siempre estaba con nosotros, seamos lo que seamos. Seamos lo que seamos. Y repito, hacían oración, después veremos qué sucede. Pedro es encarcelado. Y dice en el versículo 6, y cuando Herodes se disponía a hacerlo comparecer en aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo en medio de 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y guardias ante la puerta custodiaban la cárcel. Era imposible que se escapase Pedro. En esto se presentó un ángel del Señor. No olvidemos que ángel significa mensajero. Muchos interpretan, porque la primera impresión que tenemos es que se refiere a un ángel, un ser luminoso. Pero si es un mensajero, podría ser perfectamente alguien humano que hace todo, amigo de Pedro, y hace todo lo que tenga que hacer para sacar a Pedro de la cárcel. Dice, estaba Pedro durmiendo en medio de 2 soldados sujetos con 2 cadenas y tal. En esto, se presentó un ángel del Señor, un mensajero del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Y golpeando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. Y el ángel dijo, ponte el cinturón y átate las sandalias. Él lo hizo así. Y le dijo el ángel, cúbrete con un manto y sígueme. Vale, quien crea que es un ángel físico, bien. Quien crea que es alguien que tiene influencia, que tiene tal, y consigue liberar a Pedro de la cárcel, también está bien. Lo importante no es eso, lo importante es que Pedro es liberado. Y siguiendo y saliendo, el versículo 9, le seguía. O sea, Pedro sigue al ángel y no sabía que era de verdad lo que estaba sucediendo por medio del ángel. Claro, la sorpresa de Pedro fue tremenda. Lógico, yo estoy en la cárcel y resulta que a medianoche, pocas horas antes de presentarme ante Herodes, viene alguien y me libera. Queda atónito, ¿no? Por eso dice más adelante que a él le parecía estar viendo una visión, algo irreal, algo que escapa a nuestra mentalidad. No es que sea irreal las visiones, sino que algo que escapa a nuestra mentalidad. Y en eso que atraviesan la primera puerta y llegan a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual espontáneamente se les abrió. Bueno, quizás aquel ángel tenía las llaves y había dejado abierta la puerta. Y salieron, recorrieron un trozo de la calle y al instante el ángel se apartó de él. Desapareció aquel personaje, que el mensajero desapareció. Si interpretamos físico, ángel del cielo, normal. Si pensamos que fue un mensajero amigo de Pedro, vemos que él no quiere saber nada y se esconde para que no le echen las culpas. Vuelto en sí Pedro, es decir, después de ver todo lo que había pasado, Pedro recapitula, dijo,
Ahora realmente caigo en la cuenta de que ha enviado el Señor su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Y recapacitando, se encaminó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Aquí parece ser que tenemos una primera referencia al evangelista Marcos, que Marcos, siempre se ha dicho en la tradición de antigua, se ha comentado de que Marcos acompañó a Pedro en sus salidas de predicación, y que Marcos iba escribiendo aquello que Pedro iba enseñando o dictando. No está mal, es una idea preciosa, ¿no? Dice que iba a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos congregados y en oración. ¿Os acordáis que hemos dicho al principio que la oración la iglesia se pone en oración, en el versículo 1, ¿no? Y algunos echaban al rey para hacerle daño, y que la iglesia estaba en oración. Y sigue. Llamó a la puerta, y hay una historia que para mí es muy divertida, sinceramente, muy divertida. Llamó a la puerta del vestíbulo y se acercó a escuchar una muchacha llamada Rosa, la cual reconoció la voz de Pedro. Pero por la alegría, fijaos qué detalle más simpático, y a la vez un poco anecdótico, la cual reconoció la voz de Pedro, pero por la alegría no abrió el vestíbulo, sino que fue corriendo a avisar que Pedro estaba ante él. No abrió la puerta. Era tanta la alegría que quedó también confundida. ¡Ay, mira, está Pedro en la puerta! Ábrele para que pase. No, ella quedó tan sorprendida y tan alegre que llama a los demás que Pedro está en la puerta. Y en el fondo está diciendo que es la respuesta a sus oraciones. Hermanos y hermanas, todas las oraciones tienen respuesta. Todas sin excepción. Porque incluso el silencio de Dios es una respuesta a nuestras oraciones. No lo dudemos. Incluso el silencio de Dios es una respuesta a nuestras oraciones. En este caso, el asombro de aquella mujer que se llamaba Rosa es tan grande que se va corriendo avisando de que Pedro estaba en la puerta, pero que ella no había abierto la puerta. Cosa curiosa. Dice, y los que estaban orando, para que veáis que a veces no somos nosotros únicamente los que a veces dudamos de las respuestas a las oraciones. Si estás orando por la libertad de Pedro, si estás orando realmente y con fe, no te ha de extrañar en absoluto que Pedro esté en la puerta. Y fijaos, ellos le dijeron, los que estaban orando, tú estás loca. Hombre, oye, si tú estás orando por la liberación de Pedro, y cuando escuchas que Pedro está en la puerta, liberado, dices, ¿tú estás loca? ¿Poca fe tenías tú en tus oraciones? Y esto nos pasa tantas veces, hermanos y hermanas. Tantas veces nos pasa que no creemos ni siquiera cuando oramos que se va a cumplir lo que pedimos. Pero ella, dice el texto, insistía en que era cierto. O sea, insiste, no, es que es Pedro. Había oído su voz, debía conocer muy bien a Pedro. Pero ellos insisten, decían, será un ángel, será una visión. Pedro, entre tanto, en el versículo 16, continuaba llamando, oye, que estoy aquí, que he venido. Por fin abrieron, el detalle es curioso, por fin abrieron, y a verlo se maravillaron.
Oye, no estás, repito, orando por algo y cuando se realiza no te lo crees. Esto nos pasa también muchas veces a nosotros. Estamos orando por algo y cuando se realiza no nos lo creemos. No hay oración que se produzca y se ponga en práctica y se viva si no hay fe. Y a veces oramos sin fe, como diciendo esto no se puede suceder. Pero en este caso, a mí me gustan mucho los detalles en las Escrituras, detalles pequeños que no nos damos cuenta, pero que dicen mucho. Ellos orando no creían que Pedro había sido liberado. Entonces, el versículo 17 dice, él hizo señales con la mano para que se callaren y les refirió cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Oración respondida. Y añadió algo tremendo, contárselo a Santiago y a los hermanos. Recordar una cosa. Este Santiago no es el que habían matado antes, ¿eh? Y los hermanos, dice, fueron a contárselo a Santiago y a los hermanos. Salió y se fue a otro lugar. Al hacerse de día, hubo alboroto no pequeño entre los soldados sobre el que había sido de Pedro. Herodes lo hizo buscar y al no encontrarlo interrogó a los guardias y ordenó que fueran llevados al suplicio. Bajó de Judea a Cesarea y se quedó a residir allí. Hasta aquí una parte. ¿Qué sucede después? Que Herodes, en el párrafo del 20 al 24, nos habla de cómo muere. Es una pequeña sección en que Herodes habla al público y la gente lo eleva a nivel de Dios. Voz de un Dios y no de un hombre es esta. Y al final, Herodes muere. Muere, como dice el texto, comido de gusanos. No sabemos nada más. Pero sí que sabemos, en el versículo 24, que es lo que ahora vamos a ver, dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, una vez cumplido su encargo, ¿qué encargo era? Recoger dinero para dar y llevar a Jerusalén para ayudar al momento de necesidad. Dice, regresaron de Jerusalén. Dice, y una vez cumplido su encargo, regresaron de Jerusalén, llevándose consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Es decir, aquel cuya madre habían estado en su casa orando, y Marcos, Saulo, cuando vuelve y lleva. Con Bernabé y Saulo llega a Jerusalén, da lo que habían recogido para el mantenimiento y ayuda a las necesidades de la iglesia de Jerusalén, que era la comida, que era el sustento diario. Entonces va y recogen a Marcos. Y ya tenemos los tres, Marcos, Bernabé y Pablo, que se van de Jerusalén. Ya veremos lo que sucede con estas tres personas en el capítulo 15. Ya veremos lo que sucede. Hoy vamos a dejarlo aquí. Ya lo sabes, si crees conveniente, pon un me gusta. Si crees conveniente, compártelo y que el Señor nos siga bendiciendo.